Todos, bienvenidos a este espacio de catequesis querigmática, un espacio que hemos querido llamar Raíces de Fe, porque estamos convencidos de que el anuncio querigmático, ese primer anuncio del Evangelio, es lo que hace que nuestra fe eche raíces, raíces sólidas, que acentúen bien nuestro proyecto de vida cristiano. Saludamos de manera muy especial a todas las personas que nos acompañan en esta noche, a nuestros compañeros, y de forma especial al profe John Edison, que de manera muy generosa ha querido acompañarnos en este espacio de catequesis. Antes de dar comienzo a nuestra catequesis querigmática, quiero darle el espacio de bienvenida al padre Luis Fernando Rojas, que es nuestro padre capellán, para que lo saludemos y nos cuente un poco acerca de esta magnífica catequesis que vamos a tener en la noche de hoy. Padre, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Paulita, John Edison, profesor invitado para esta catequesis, esta enseñanza, y a todos los demás asistentes. Sean todos bienvenidos a este espacio de encuentro y formación en nuestra catequesis querigmática. Es una alegría inmensa poder recibirlos a todos ustedes que han decidido dar este espacio tan importante en su vida de fe. Hoy nos reunimos con corazones abiertos y llenos de esperanza, dispuestos a conocer más profundamente el amor de Dios y el mensaje salvador de nuestro Señor Jesucristo. La catequesis querigmática nos invita a vivir una experiencia transformadora centrada en el anuncio esencial del Evangelio, que Dios nos ama con su amor inmenso, que Jesús ha venido a salvarnos y que a través del Espíritu Santo somos llamados a una vida nueva en comunión con Él y con nuestros hermanos. Durante este espacio de formación exploraremos las verdades fundamentales de nuestra fe, nos adentraremos en la palabra de Dios y descubriremos cómo el mensaje del Señor Jesús puede iluminar y transformar nuestras vidas cotidianas. Los animamos a participar activamente, a preguntar, a compartir sus experiencias y a abrir sus corazones a la acción del Espíritu Santo. Que este camino de catequesis sea una fuente de renovación espiritual, de fortaleza y de alegría para cada uno de nosotros. Bienvenidos a la catequesis querigmática, que el amor de Cristo nos impulse y nos inspire en este maravilloso viaje de fe. Bienvenidos todos, bienvenidos, profesor John Edison Gómez, muy agradecidos por su presencia, por su testimonio y por sus orientaciones. Muchas gracias, Padre. Bueno, vamos entonces a iniciar nuestro encuentro como buenos cristianos, poniéndonos en las manos del Señor, pidiéndole a Dios Padre que nos comparta su Espíritu Santo para que a través de él podamos siempre y en todo lugar hacer y decir cosas para la mayor gloria de Dios. Yo los invito entonces a que en este momento, ahí donde estamos, nos unamos en esta invocación al Espíritu Santo. Si desean, pueden abrir sus micrófonos para que a cada una de esas estrofas que están viendo aquí en este momento en la pantalla, podamos responder con el estribillo que hay en la parte superior que dice, envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Los invito entonces a que nos pongamos en la santa presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena los llena corazones los de tus corazones de tus fieles y fieles. enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Digamos todos. Envía, Envía, Señor, tu Señor, tu Espíritu Señor, tu espíritu y espíritu y y renueva la renueva renueva la faz la de la faz de la faz tierra. de tierra. la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Todos. Envía, Envía, Señor, Envía, tu Señor, tu Señor, Espíritu tu espíritu espíritu y y y renueva la renueva faz renueva la de la la faz de tierra. la faz de tierra. la tierra. Resplandezca sobre nosotros, Padre omnipotente, el esplendor de tu gloria. Cristo, luz de luz,
y el don de tu Espíritu Santo confirme los corazones de tus fieles necesitados de ti. Amén. Todos. Envía, Envía, Señor, tu Señor, tu Espíritu Espíritu y y renueva renueva la faz de la la paz tierra. de la tierra. En esta misma tónica de oración, los invito entonces a meditar esta canción que queremos compartir con ustedes. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Y lléname con tu presencia, con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios. Lléname con tu poder, lléname y con tu amor. Y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, ven sobre mí, llena mi vida, llena mi alma, ven y llena mi ser. Lléname, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, ven, lléname. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muy bien, voy a darle entonces la palabra a mi compañera Yoledis Mazo, que también hace parte del equipo de pastoral de la Universidad Católica del Norte, y Yoledis nos va a presentar a nuestro magnífico invitado de esta noche. Adelante, Yoledis. Buenas noches para todos.
Me da mucha alegría el poder estar acá en esta catequesis querigmática que hemos preparado con mucho amor y con mucho cariño para cada uno de los que están acá. Quiero darle la bienvenida al profesor John Edison Gómez Ateortúa, que nos acompañará hoy con el tema ¿qué es el querigma? Que muchas veces nosotros nos hemos preguntado. El profesor John Edison es profesor, valga la redundancia, del Cibercolegio UCN, licenciado en Filosofía y Educación Religiosa, profe. Tiene una especialización en Pedagogía de la Virtualidad y es una persona muy, muy comprometida con toda esta labor que nosotros día a día realizamos. Profe, de verdad, qué alegría poder tenerlo esta noche acá con nosotros. Profe, adelante, bien pueda. Muchas gracias, Yoledis. Quiero hacer extensivo este saludo a todos los que están presentes, conectados esta noche. Al principio de pronto un poquito desairado porque veía solamente al grupo de Pastoral y Bienestar de la universidad, pero después se No, fueron uniendo más personas y ya son. evidentemente que casi siempre nos preocupa mucho la cantidad, pero yo creo que podemos pregonar y ciertamente así va a ser, y esa es la tarea, porque ahí donde está la misión de todo bautizado y de todo Ujú, catequista, de anunciar, ¿cierto? El que proclama, el que predica. Y teniendo como base este saludo, que además agradezco el hecho de tenerme en cuenta para este compartir, que no es otra cosa sino decirles que estamos todos unidos y donde obviamente, pues no me siento tampoco, ni voy a decir aquí que soy el experto, ni en Biblia, ni en ninguno de los temas afines, pero gracias a la experiencia también y al aprendizaje que también he adquirido en este campo, que también lo agradezco a Dios, esa oportunidad de haber crecido en este ámbito, pues obviamente compartirlo con ustedes y con ustedes especialmente que son mis compañeros. Veo ahí a la profe Claudia, veo a otros que seguramente están aquí, que no han encendido su cámara, pero ahí está la invitación. Ojalá que podamos vernos, ¿cierto? Interactuar con nuestros rostros y con nuestra voz siempre va a ser interesante. Entonces, vamos a iniciar y quiero hacerlo con este saludo a través de un audio, ¿sí? Espero que lo podamos escuchar. Universitaria Católica del Norte, estudiantes. Hola queridos colaboradores de la Fundación Universitaria Católica del Norte, estudiantes y egresados. Bienvenidos a la catequesis sobre el querigma. Un espacio para recordar cómo la Iglesia es evangelizadora por excelencia. Y cómo ese anuncio también se extiende gracias a mi contribución como creyente y testigo de la fe en Jesús, Salvador del mundo. Muy bien. A la luz entonces de ese saludo, y unido al que ya ustedes también hacían como equipo de Pastoral y Bienestar, quisiera que arrancáramos haciendo un compartir a la luz de la palabra de Dios, una palabra que es viva y eficaz, que precisamente quise tomar como fundamento y de esta experiencia que vamos a vivir en este ratico, que prácticamente va a ser eco de lo que ya el padre Carlos Andrés, desde la Delegación Arzobispal para la Educación, nos compartía esta mañana, ¿sí? Un mensaje a la vez muy contextualizado, muy necesario y al mismo tiempo urgente, ¿sí? En la vida de la Iglesia. Por eso quisiera tomar como referencia, como fundamento y punto de partida este texto bíblico tomado de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículos del 17 al 21. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con palabras sabias para no desvirtuar la cruz de Cristo. Pues la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Porque dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? ¿Dónde el sofista de este mundo?
¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo mediante su palabra sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso salvar Dios a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Una palabra aquí muy curiosa, ¿sí? Entre otras que seguramente son muy llamativas. Necedad. En otros textos se traduce como locura, ¿sí? La locura de la predicación. Y es una locura anunciar a Cristo, evidentemente en tiempos posteriores a su muerte, pues ya sabemos lo que aconteció con la vida de la mayoría de los discípulos, de los apóstoles, ¿cierto? Eran martirizados, eran perseguidos, por eso era una locura, ¿sí? Y es también necesario aquí recordar otros mensajes que nos pueden ayudar a encontrar el sentido de lo que significa la necedad de la predicación, ¿cierto? Recordemos, por ejemplo, a Pablo, por allá cuando nos dice, eh, no quisiera gloriarme sino es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Gálatas 6:14. Y es precisamente eso, buscar la gloria, pero en la cruz de Cristo. Y algo que tenemos que tener siempre presente, cuando hablamos de cruz, es porque hay muerte, pero la cruz como signo no se queda simplemente en un signo vacío, estático, sino que es un signo que trasciende hacia otro estado, hacia otra realidad, como es la resurrección. Por eso nosotros nos vamos a dar cuenta que el sustrato, el fundamento, la razón de ser de la evangelización es la predicación de Cristo muerto y resucitado. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos un nombre tan bonito. Por eso nosotros cada vez que decimos que somos cristianos y que no deberíamos avergonzarnos por llevar ese nombre, es porque lo asumimos no solamente con nuestra palabra, sino también con nuestras obras. Yo sé que todos aquí estamos seguramente luego de una jornada extenuante, sacando un tiempo para Dios, pero también para nosotros mismos. Y por eso seguramente en número no somos muchos, pero tal vez aquí están los que en medio de tantas actividades también sacan un momento para crecer en la espiritualidad, para crecer en esa fe que como un proceso de maduración o de madurez, todos hemos emprendido ese viaje. Aquí no hay nadie que pueda decir, yo ya conozco a Cristo en totalidad, yo ya sé quién es, yo ya estoy convertido, yo ya no necesito más nada. No, yo creo que, y no lo digo yo, todos hasta el final de la vida vamos a necesitar crecer en la fe. Y por eso la vida espiritual, la vida cristiana, que no es otra sino esa a la que nosotros pertenecemos y tenemos que enorgullecernos, nos invita precisamente también a ser testigos. ¿Sí? Hoy lo que más necesita el mundo es testimonio. Y por eso ese profesor, ese madre o padre de familia, ese sacerdote, todos los que estamos aquí, independientemente de los roles que desempeñemos, estamos llamados a lo mismo, a crecer en el amor a Dios y a tomar como tarea, no solamente de la iglesia, porque si nos llamamos iglesia es porque ahí también estamos nosotros como pertenencia a ella, tenemos una tarea especial y es predicar, es proclamar, es evangelizar. Por eso entonces quisiera tomar, para darle continuidad entonces esta presentación sobre el querigma. Ustedes saben que es el tema que hemos venido desarrollando a lo largo del día. Y si bien aquí no están las 5 etapas de la configuración con Cristo, digamos, no están, digamos, mencionadas de manera literal, pero están reflejadas en esos momentos, incluso en esa imagen que nosotros vemos en el centro de esa presentación. Vemos a un apóstol Pedro predicando, ¿sí? De pronto no la ven allá muy amplia, hay que acercarse un poco más a la pantalla. Y qué bonito ver figuras como esta
en el tema de la catequesis dentro de la iglesia. Un tema que ustedes saben que ha generado mucha controversia a lo largo del tiempo, ¿sí? Normalmente se ha dicho que nosotros, entre comillas, somos idólatras, que las imágenes, que todo aquello que tiene que ver con el yeso, con la pintura, con, bueno, tantas obras que hacen parte de esa riqueza que tiene también artística la iglesia, ¿sí? Basta simplemente conocer otros aspectos cuando queremos ir más a profundidad, por ejemplo, la época del Renacimiento, para la iglesia una época totalmente bella, un florecimiento en ese mundo artístico, y cómo las pinturas, las imágenes se convirtieron en piezas totalmente especiales para dar a conocer el mensaje. Si bien, por ejemplo, tomar la Biblia directamente, pues es un asunto también especial de encuentro con Dios, ¿cierto? Encontrarnos con su palabra, tomar en nuestras manos el texto bíblico es importante. Ustedes saben que es como nosotros cuando aplicamos la pedagogía a nuestras clases. No es lo mismo que tú tomes un libro y lo empieces a leer o que abras una página web y empieces a leer un párrafo determinado, sino que con imágenes, con ilustración, con voz, con movimiento. Yo creo que el mensaje llega como de manera más, digamos, dosificada, más clara, más desmenuzada para la persona, para aquel que es creyente y que aunque está en camino de madurez en la fe, necesita crecer a partir de muchos signos, de muchos símbolos. Y aquí hay un tema muy importante y es la liturgia también dentro de la iglesia. Quien creyera hablar de querigma es hablar de anuncio central del Evangelio, de proclamar la buena nueva de la salvación, pero dentro de la iglesia hay muchas maneras de conocer el mensaje. Y dentro de la liturgia, que no es otra cosa sino la celebración de esos misterios que se hacen presentes a través de signos y símbolos de por qué el sacerdote, hay momentos en la Eucaristía que besa el altar, que se pone de rodillas, que levanta el cáliz, la hostia consagrada. O sea, cada gesto, cada movimiento, cada palabra, cada acción tiene una razón de ser para lo que es también el querigma, es decir, para la predicación. Es decir, que no se predica solamente desde el texto bíblico. Obviamente esta es la fuente, una de las fuentes de la revelación. Ustedes saben, o para los que no sabían, es la Sagrada Escritura, pero también en la Sagrada Tradición, es decir, todo aquello que la Iglesia, desde el magisterio, pero también desde su experiencia a lo largo de los siglos, ha ido evolucionando y en lo que nos ha ido enseñando, porque la Iglesia es ante todo maestra también, educadora. No sé si hasta el momento en esta parte pues que ya les he compartido, alguien tiene alguna pregunta. Paula, te escuchamos. John, hola, gracias. John, una pregunta. Resulta que en, en unos espacios de catequesis yo doy algunas clases de liturgia, que ha sido un tema pues que has tocado. Y en nuestras reflexiones académicas nos hemos dado cuenta de cómo a los fieles nos falta mucha formación litúrgica para poder entender y tener una buena relación con Cristo en términos celebrativos, ¿cierto? Yo quisiera preguntarte, en este contexto del querigma, ¿cómo hacemos nosotros, los fieles, para poder a través de la liturgia encontrarnos verdaderamente con Jesús cuando muchas veces la liturgia se desfigura, cuando muchas veces se ponen un montón de cosas teatrales, una botella con vino en unas ofrendas, por ejemplo, unas flores que salen colgando de no sé dónde, un Espíritu Santo que salió volando con unos juegos pirotécnicos, unas cosas pues extravagantes que hacen que lo central se pierda. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para volver la mirada nuevamente a lo esencial y no distraernos de eso que a veces es, como tú decías ahorita, a veces es catequético, pero a veces también nubla lo realmente importante? Sí, profe, agradezco tu pregunta. Yo creo que ahí el sentido está es sobre todo en qué momentos se puede hacer una catequesis, o digamos, no es lo mismo hacer una obra teatral en el contexto de una catequesis en el salón parroquial
que interrumpir la Eucaristía, por ejemplo, y empezar a montar, perdónenme la expresión, un espectáculo, ¿cierto? O sea, si bien el misterio central de la fe y que se manifiesta en la liturgia es a partir de la Eucaristía, que es el sacramento culmen de la vida eclesial, yo creo que no podemos desdibujar lo que finalmente la liturgia viene a enseñarnos, ¿cierto? Podríamos decir que el querigma, perdón, se representa a través de la celebración, pero sin salirnos del contexto celebrativo. Es decir, cumplir a rigurosidad, digamos, la liturgia de la palabra, de la Eucaristía, implica que no nos salgamos como tal de lo que la Iglesia pide, ¿cierto? Yo recuerdo mucho una frase de Benedicto XVI que decía que hay que cuestionarnos hasta qué punto la liturgia está tan bien celebrada y tan bien manifestada que muchas veces un aplauso o unos aplausos que interrumpan como tal la celebración tiene que llevarnos a preguntarnos qué es lo que estamos celebrando, quién se está convirtiendo en el centro, ¿sí? El dar gracias a un personaje, incluso puede ser el sacerdote, pero yo creo que hay contextos donde tenemos que hacer como la diferencia, ¿cierto? Eh, digamos que por asuntos culturales, algunos lo llaman necesidades pastorales, ¿cierto? El padre Luis Fernando seguramente ha escuchado mucho esa palabra. Obviamente no tiene un fundamento litúrgico, pero hay lugares donde obviamente yo no me puedo poner la capa pluvial, yo no puedo salir con todo lo que tiene, por ejemplo, una catedral para la celebración. Y es porque el misterio de la Eucaristía, como otros sacramentos, se le permite a la Iglesia en lugares de misión y de acuerdo con las necesidades pastorales, celebrarlos, ¿sí? Por eso un sacerdote tranquilamente en un lugar de misión, al lado de un río, el río Atrato, el río Nechí, no sé, un lugar de misión, hablando pues de nuestro contexto por aquí más cercano, podría celebrar la Eucaristía o cualquier sacramento en lugares como ese, ¿cierto? Pero que no se nos olvide, no podemos opacar la centralidad del misterio de Cristo para darle ámbito a otras cosas que pueden ayudar, pero que no pueden ser el centro de atracción o el lugar privilegiado de la celebración o el momento como tal. Bueno, yo diría que más bien podríamos ir como tomando las preguntas, profe, si le parece, para que al final, obviamente, las que pueda responder van a quedar otras, etcétera, pero quisiéramos como el recorrido como tal de la presentación y al final entonces ese espacio de compartir, de preguntas, de ser pues necesario. Continuando entonces, pues obviamente estos 4 momentos del querigma también tienen un fundamento bíblico, ¿cierto? Ustedes saben que la llamada a la conversión, pues obviamente está presente en la Sagrada Escritura en muchos textos bíblicos. Si yo les preguntara a ustedes, por ejemplo, la conversión de San Pablo, si yo les preguntara textos de la Cuaresma, cuando solamente el solo signo, la materia y la forma, cuando el sacerdote nos coloca la ceniza en la frente, ya nos está invitando a la conversión, ¿cierto? Al cambio de vida. Así hay muchos textos, ¿cierto? Marcos capítulo 1:15 que nos dice, por ejemplo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Así hay textos bíblicos para cada uno de estos 4 momentos dentro de la escritura, ¿cierto? Y hay uno aquí muy especial y es el que les mencionaba al principio. Hablar de la cruz de Cristo no es hablar solamente de muerte, es decir, la muerte y la resurrección de Jesús no la podemos separar. Normalmente el que predica la muerte es porque anuncia también la resurrección, ¿sí? Porque claro, si nos quedamos solamente con el Cristo muerto, obviamente vamos a tener como una sensación de un Dios fracasado, que se quedó como un fantasma, que tal vez espanta, y los niños entonces ven el Viernes Santo como con tanta tragedia, con tanta muerte, que eso los marca. Sí, yo creo que a todos nos marcó el Viernes Santo, ¿sí? Por los látigos, por todo aquello que, como decía ahorita la profe Paula, pueden ser maneras de ayudar
pero no se pueden convertir en el signo como tal, o más bien en el hecho central del acontecimiento. Porque si yo digo que es que me voy a ir a la veneración de la cruz un Viernes Santo o a la muerte del Señor, porque es que se mueven los telones, porque hay mucha pólvora, porque suenan unos truenos, pues estaríamos perdiendo el tiempo finalmente. El querigma, perdón, invita a la fe, a la esperanza y al amor. Sí, nosotros hemos escuchado precisamente ahí están pues manifiestas las que llamamos nosotros las virtudes teologales, ¿sí? Por allá hay un texto en 1 Corintios 13 que nos dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Esos tres, pero de los tres, el más importante o el mayor es el amor, ¿sí? Lo mencionaba el Padre esta mañana, ¿cierto? Dios es amor, eh, y es una manera de reconocer en Jesús el amor en extremo. O sea, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Jesús derramó su sangre por la salvación de la humanidad. Y antes de ese acontecimiento, cuando hablamos aquí de la experiencia viva que transforma la vida del creyente, hubo muchos momentos que Jesús compartió con su pueblo. Ustedes saben que Jesús tuvo una vida pública, que conocía muy bien las escrituras, que no solamente era, él sí que podía tener ese nombre de docto, inteligente, esos títulos, pero ustedes saben que Jesús nunca se ufanaba de tal condición. Por el contrario, su predicación siempre fue sencilla y a sus palabras iban muy unidos sus acciones o sus hechos, ¿sí? Y eso es lo bonito del mensaje de Jesús, porque es un mensaje que convence, muy distinto al mensaje de nosotros los seres humanos, ¿cierto? Que casi siempre podemos decir muchas cosas, pero bueno, vaya a ver si las cumplimos, ¿cierto? Por decir algo. Ojalá, a eso estamos llamados, ¿cierto? Que siempre haya como una coherencia entre la fe y la vida, que no sea solamente anuncio de viva voz, sino también a partir del ejemplo, del testimonio. Y por eso el que cree en Cristo, el que tiene a Él como testimonio, pues no va a sentirse nunca defraudado. Y frente a esa experiencia viva que transforma, fue antes de la muerte y resurrección de Cristo, de su misterio, muchos acontecimientos. Por ejemplo, hoy en Marcos, en el Evangelio de Marcos capítulo 10 es el Evangelio de hoy. Por ejemplo, vimos la sanación del ciego, ¿cierto? El ciego, que le dice, maestro, necesito recobrar la vista, ¿cierto? Quiero recobrar la vista. Y finalmente Jesús le dice, ve, tu fe te ha salvado. Pero antes de esa petición, empezó a gritar, maestro, es decir, como ese convencimiento aún sin ver a Dios, y eso es lo que hace la fe, de que Él puede transformar y que realmente transforma nuestra vida. Y eso lo hace Jesús y lo hace Dios cuando lo invocamos de corazón. Hay un objetivo en el querigma y es precisamente suscitar y reavivar esa fe y esa conversión, ¿cierto? Nosotros, aunque tenemos la fe puesta en Dios, tenemos que caminar hacia la conversión permanentemente, ¿sí? Tal vez el Papa Benedicto en uno de sus textos también nos recuerda que la conversión es un proceso permanente, es una tarea diaria. Por eso el que dice que ya está convertido, pues créanme que además de sonar muy sobrado, como que, cierto, finalmente el hombre perfecto tal vez no existe, solo Dios. Pero yo creo que en nuestro caso nunca podemos sentirnos como si ya estuviéramos hechos, ya no hay nada más que hacer, ya llegamos a la plenitud. No, la plenitud de Jesús, la plenitud está en Él y por lo tanto seguirlo implica un acontecimiento de todos los días, que se actualiza y se realiza todos los días. ¿Cuál es el núcleo de este querigma? Es decir, el querigma está dirigido, ese es el núcleo central de forma específica a quienes no han escuchado la buena nueva de Jesús. Y créanme ustedes, seguramente hay lugares, bueno, tal vez la tecnología hoy en día ha ayudado mucho, porque ustedes saben que, como lo hablaba yo con una persona cercana en estos días, hoy en día ya las noticias se conocen en vivo y en directo, ¿cierto? Perdónenme traer como alusión un tema de esos, pero la guerra en la Franja de Gaza, explota una bomba y eso ya lo sabemos aquí en cuestión de segundos.
no sé, otra noticia pues como más alentadora. ¿Qué decir? Cuando alguien, por ejemplo, el subcampeonato que ganó esta semana uno de los ciclistas colombianos, ¿cierto? Eran noticias que nos llegaban casi que en vivo, eso no se podía en otra época. Y hoy en día hay gente, personas esperando nuestro anuncio, escuchar esa buena nueva de Jesús. No sé, tal vez la iglesia hace un trabajo muy bonito y es llegar a muchas culturas, ¿cierto? Lo que se llama la inculturación del evangelio. Pero en este sentido, inculturizar o inculturar el evangelio, si está bien dicha la palabra, les ofrezco disculpas de ser lo contrario, eh, no quiere decir irrumpir allá contra la cultura de las personas, ¿no? No crean que la iglesia llega a una comunidad indígena a la fuerza, ¿no? Hay que cumplir un protocolo, hay que pasar por una serie de rituales para ser aceptados en el clan, llamémoslo así, en el grupo. Es decir, allá no es que permiso que aquí llegue yo, no, ¿cierto? Y la iglesia yo creo que tampoco ha llegado a ser un acontecimiento como tal. Tal vez si nos remitimos a la historia, que la colonización, que América, bueno, hay historias y también historias mal contadas al respecto, pero yo creo que el evangelio siempre ha llegado como propuesta de salvación. Obviamente hubo momentos también difíciles, oscuros en la historia de la iglesia, pero obviamente no los vamos a traer a colación aquí. Sería pues como hacer un anacronismo, ¿cierto? No podemos juzgar acciones del pasado en el presente, simplemente fueron propios de la época, de lo que era en ese momento, pero obviamente este ministerio, esta tarea de evangelizar, pues nos toca a todos. Yo me acuerdo que había un criterio dentro del plan de renovación y evangelización de la diócesis de Santa Rosa de Osos que precisamente decía eso, evangelizar a todos. Y algo muy bonito, evangelizar nos toca a todos. Y se evangeliza a partir de ese núcleo central que es Cristo. No estamos proclamando una idea, lo decía el padre también esta mañana, una frase que es del Papa Benedicto, no proclamamos una idea ni una doctrina, proclamamos a una persona, Jesucristo. Ya vemos los elementos del querigma, que son 4 principalmente, ¿cierto? Esto es como una manera de resumir lo que ya hemos dicho, el amor de Dios Padre hacia nosotros los hijos, la muerte y la resurrección de Cristo, que ese es como el misterio central de nuestra fe. Lo que predicamos, nosotros predicamos a un muerto Cristo, pero también resucitado, esperanza, salvación para los hombres. Lo hacemos gracias a la acción del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que más predica la iglesia? La conversión, el cambio de vida. Pero no puede haber una conversión sin un encuentro con Cristo, no puede haber una conversión sin un discipulado, no puede haber un momento de comunión con Dios si antes no se vive pues como ese proceso de la fe al que todos estamos llamados. Y nos encontramos una pregunta aquí también muy interesante porque es fundamental en la vida del cristiano, el querigma, el anuncio. Y es principalmente por 4 aspectos fundamentales. ¿Por qué es la base de la fe? Sí, ya lo decíamos ahora. En la vida del cristiano el querigma es la base de la fe. ¿Cómo nos llega a nosotros la fe? A través de la escucha de la palabra. La fe entra por el oído, ¿sí? Y como entra por el oído, asimismo la fe se convierte en un proceso desde el primer momento en que lo escuches, tú todos los días estás como más motivado a comprender más qué significa ser cristiano. Y para ser cristiano, obviamente, las renuncias, todo aquello que hay que dejar de lado. Recuerden textos como los que Jesús proclama, quien no deja casa, padre, hermanos, hijos, esposa, no es digno de mí. ¿Sí? Para poder seguir a Cristo, obviamente eso no lo podemos, digamos, eso no se puede cumplir literalmente, pues tampoco es que Dios nos pide que vamos a abandonar, no. Es más bien como digamos, un símil para decir hay otras cosas que realmente se convierten en obstáculo como piedra en el zapato para el ser humano. Eso es lo que hay que quitar del camino, lo que dificulta
nuestro trasegar y es lo que hay que ir dejando de lado. ¿Qué puede ser? El pecado, ¿sí? El querigma alimenta espiritualmente, sin lugar a dudas, ¿cierto? Ustedes saben que es un proceso y como tal, eh, el alimento está principalmente en Cristo, en los sacramentos, pero antes de los sacramentos es en la fe, por eso la fe es la base. El padre decía algo muy importante esta mañana, es que hoy en día mucha gente está como con la necesidad de que, padre, bautíceme a mi hijo, o necesito casarme, padre, necesito el matrimonio ya para pasado mañana. Entonces, claro, no hay una preparación consciente que realmente en cuanto al tiempo denote una buena preparación. Recuerdo mucho en ese sentido una anécdota de una señora que le hacía un reclamo al Papa Francisco, le decía, eh, ¿por qué hay tantos problemas, por ejemplo, en este tema del divorcio, ¿cierto? De las personas los divorciados que tienen interés de volverse a casar, etcétera. Eh, o sea, por qué se demora tanto ese proceso de anular ciertos matrimonios, ciertas uniones? Y por ejemplo, un sacerdote pide una dispensa y casi nunca se demora tanto, ¿cierto? Entonces, y ahí la señora lo decía era sobre todo porque un sacerdote mire todo lo que se demora para formarse al sacramento. 7, 8 años, hoy otros hablan de 9. Entonces, tanto tiempo para prepararse al ministerio sacerdotal, por ejemplo, ¿y cuál es el tiempo que tiene una pareja para prepararse al sacramento del matrimonio? Entonces, mire que son cosas que, si se llaman sacramentos, si son sacramentos al servicio de la comunidad, ¿cierto? La profe Paula sabe muy bien eso, porque son temáticas incluso que les enseñamos a los jóvenes de 10 y 11, que ya están próximos, están a puertas a salir, entonces como que enfrentarse con la vida social, pero también desde la base que es la fe, ellos conozcan que no es un juego, es decir, que hacer un compromiso con Dios implica una preparación vasta, suficiente, y que muchas veces tampoco es suficiente el tiempo, ¿cierto? Obviamente eso implica también compromiso, responsabilidad y decisión entre las mismas parejas, hablando pues del matrimonio. Y el querigma impulsa la misión, ¿cierto? Todos estamos llamados a anunciar el evangelio. Si ustedes buscan el último capítulo de Mateo, ahí hay un mandato de Jesús, ¿cierto? Vayan, vayan por todas las naciones y anuncien el evangelio, ¿cierto? Bauticen. Es decir, es una llamada para todos. Esto de bautizar, es decir, la sacramentalidad y el sacramento como tal lo ejercen los sacerdotes. Eh, la iglesia en nombre de los sacerdotes, o más bien los sacerdotes en nombre de la iglesia, con la fuerza del Espíritu Santo, pero eh, evangelizar, ahí es donde está el ámbito también nuestro, como laicos, como compromiso, nos toca a todos, ¿sí? No es un asunto solamente de los ministros como tal. Bueno, y entramos aquí ya en la última parte. Vienen seguramente muchas preguntas, pero yo quisiera que esto lo lleváramos a la reflexión. Y es cómo podemos vivir y transmitir el querigma en el contexto de la Universidad Católica del Norte, como profes, como administrativos, como equipo de pastoral. Incluso aquí hay, no sé, a nuestra pareja o está nuestra esposa o está un familiar cercano, ¿cierto? Eh, ¿Cómo llevar ese querigma al contexto en el que nosotros nos desenvolvemos? ¿Sí? Es decir, también hay muchos jóvenes que llegan a nosotros con necesidad de Dios. Yo soy uno, por ejemplo, de los que digo que cuando un joven está como muy retrechero a que vamos a dialogar en una sincrónica, por ejemplo, sobre educación religiosa, yo casi siempre no le hago una pregunta que de una vez es en el contexto de la fe, de la doctrina, sino que ven y vos, ¿desde cuándo te gusta el deporte o esto de la programación, desde cuándo te has encarretado en ello? Es decir, es conocer un poco a los jóvenes. Detrás de ellos hay una realidad inmensa, ¿sí? No es llegar simplemente y directamente con la pregunta y, ¿cierto? Puede ser un joven que incluso no ha tenido una preparación al respecto y hay temáticas que asustan o que ellos no tienen las bases, que leer simplemente el contenido no les da
una suficiente formación o preparación, pero cuando ellos ya ven que se entra en un diálogo, se va conociendo más a fondo eso que se creía era imposible de discutir, de hablar, de discernir. Entonces, ¿cómo podemos vivir y transmitir el querigma en el contexto de la UCN, pero también en nuestro contexto familiar, laboral, donde quiera que estemos? Bueno, no sé, profe Paula, pues quise colocar aquí también el logo del cibercolegio, obviamente como profe de ahí, del ciber, pues... bueno, y antes de cerrar, Paula, la presentación, las preguntas, pues quisiera también compartirles esta presentacioncita. Yo creo que sí se está escuchando, vamos a ver. Aunque bueno, esta suena como despedida, entonces más bien hagamos, si hay preguntas, las podemos hacer, podemos abrir el espacio, Paula, ya tú me dirás, o también quisiera saber si quedó claro el mensaje que les quise hoy compartir. Y bueno, es el momento pues de escuchar como algún aporte también, porque eso es lo bonito de llamarnos iglesia, que podemos hablar y que es gracias al Espíritu Santo y también al conocimiento, la experiencia, poca o mucha, también podemos aportar. Muchas gracias, profe John. Tú mencionabas una cosa muy importante durante tu exposición y me hizo a mí pensar que el querigma es muy sencillo, pero a la vez es muy complejo, porque nos hace relacionarnos con una persona viva, con Jesucristo vivo. Y nosotros a veces pensamos que nuestros procesos de catequesis o de evangelización prima, por decir algo, lo doctrinal, ¿cierto? Prima entonces que el estudiante de primera comunión se sepa los mandamientos, o que la pareja que se va a casar se sepa yo no sé qué cosas del Código de Derecho Canónico, bueno, cantidad de cosas. Cuando realmente lo fundamental, lo que nos mencionabas hace un instante, es ese encuentro real con Cristo vivo y resucitado, precisamente. Y digo que es fácil porque suena muy sencillo. Uno dice, bueno, me relaciono con Dios, pero realmente sí nos estamos relacionando con Él de la manera como debería ser. Y yo creo que la palabra de Dios ilumina mucho en ese sentido. Nos llevamos un gran reto, pienso, esa evaluación del querigma y también cómo soy yo canal para que los otros se puedan relacionar con Cristo. Si vemos que Cristo acogió a todo el mundo sin importar absolutamente nada, ¿será que entonces estoy haciendo yo lo mismo? También tengo un corazón abierto a la acogida para que todo el mundo llegue y que cuando me vean a mí y a mis actitudes digan, ay, esta persona está actuando como Jesús. Eso es un buen punto que me dejaste pensando, profe, muchas gracias. Bueno, en ese momento Sí. les abrimos entonces los micrófonos, quien quiera participar. Puede dejarnos su comentario, puede dejarnos su pregunta o a través del chat también la puede compartir. Si hay alguien que quiera aportar algo, adelante, ese es el momento. Bueno, aprovecho también para mencionarles que en el chat les dejé la encuesta de asistencia para que por favor la diligencien en cuanto puedan. Bueno, ¿alguien quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Claudia, adelante, te escuchamos. Muchas gracias, compañeros. Un saludo para todos los que están presentes. Un agradecimiento enorme al compañero John Edison. Yo la verdad, pues he tenido como este año un propósito muy particular y es fortalecer la fe, avivarla, como vos nos decías ahorita al comienzo. Y sentí un llamado muy especial de Dios hacia un cambio en mi vida. Este año, sin yo tener una formación propia en lo religioso y todo, pero quise pues como acercarme más espiritualmente y todo, tomando el reto de ser catequista para la formación de los niños en primera comunión. Entonces apenas vi esta invitación, yo dije, querigma, ¿qué será eso? Yo voy a acercarme a la charla porque considero que puede ser pues como un insumo que me sirva a mí también para fortalecerme en mi fe y poderle orientar con mayor, pues de mejor manera a mis chiquis de la primera comunión. Y pues bueno, gracias a ustedes, ya hoy conocí de qué se trata el querigma.
me pareció muy especial y estos espacios pues me parecen muy apropiados precisamente porque tengo ese propósito, reavivar mi fe. Muchísimas gracias. Gracias a ti, profe Claudia. Eso es un reto también muy grande para los catequistas, el anuncio del querigma, porque tiene que ser uno el primer convencido de ese encuentro personal con Jesucristo para poder transmitirlo a los demás. Tan bonito eso, muchas gracias. Profe John, nos has dejado un Padlet en el chat. Yo Así ya es, fui a profe Paula. chismosearlo, está muy bueno, está Hay muy un bueno. Padlet, sí, con un mensajito del Papa Francisco respecto a lo que es el encuentro con Cristo, eh, precisamente esa predicación, lo que significa la evangelización. Y bueno, hay una preguntita ahí muy, muy concreta, ¿cierto? Habla sobre todo del impacto, ¿sí? ¿Qué impacto ha tenido la persona de Jesús en tu vida? Se puede colocar obviamente el lugar donde vivimos, la mayoría va a poner seguramente Medellín, bueno, pero es interesante más que el lugar, las experiencias y que podamos compartir algo de manera escrita. No sé si de pronto hay otro compartir, otra pregunta, otro aporte y si no, pues como les digo, les compartiría ya el último mensajito que hay ahí preparado para cerrar. ¿Alguien más quisiera compartirnos su aporte? Ok. Bueno, profe John, yo creo entonces que podemos ir cerrando, ¿te parece? Listo, profe, claro que sí. Hola, soy Jesús. Gracias por atreverte a compartir con tus amigos y familia este espacio de aprendizaje y de crecimiento en la fe. Solo en ella, puede el hombre hacer frente a todos los momentos de angustia y de dificultad. Bien lo decía el apóstol Pedro, porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Bendiciones y hasta una próxima oportunidad. Que tengas una feliz noche. Profesor John, Listo. muchísimas gracias por este compartir tan especial, un llamado a como a reaccionar, me parece a mí, a ser consciente de nuestros compromisos bautismales, a ser conscientes de nuestra necesidad de constante conversión, a nuestra necesidad de formar comunidad, de hacer misión, tantas cosas tan bonitas que tiene el querigma. Gracias, profe, por estar A aquí esta noche ustedes. con nosotros. A ustedes, Paula, sí, como tú decías, yo creo que ya con eso termino. Yo creo que la iglesia hoy necesita volver a despertar, ¿cierto? Lo que tú dices. Yo creo que conocemos la última conferencia episcopal de Aparecida fue 2007. Han habido muchos cambios, propuestas. Ahora se habla de una iglesia sinodal, ¿cierto? Donde caminando juntos, ¿cierto? Podría ser como el lema. Y cómo sentir que hay mucho que hacer desde el rol que cada uno desempeña. O sea, lo bonito de la iglesia es la diversidad de carismas y es saber que a partir de eso que sabemos, estamos interesados también, como decía ahorita la profe Claudia también, tal vez no conozco mucho y lo decía, eso es bonito, la sinceridad, pero se sabe que desde el entusiasmo ahí es donde parte todo. La base es el querigma, convencernos de él es el asunto que en libertad hemos optado para que la gente también aprenda de él. Como decía un lema por ahí del Centro Misional de Santa Rosa de Osos, del seminario, decía, para que te conozcan, ¿sí? No es para que nos conozcan a nosotros, para que lo conozcan a él y todo lo que hay a partir de su seguimiento. Bendiciones y Dios les pague a todos. Muchas gracias a ti, profe John. Bueno, para dar cierre entonces a esta maravillosa catequesis querigmática, Raíces de Fe, vamos a invitar entonces al padre Luis Fernando para que cierre el encuentro y nos regale, por supuesto, la bendición final para irnos a dormir en la paz de Cristo. Muchas gracias, Paulita. Profe John Edison, pues usted, como Paula lo decía, nos deja grandes interrogantes y nos interpela desde su exposición tan magistral. Muy bien,
todas las características, adjetivos calificativos que describía al inicio, que son todos para nuestro Señor Jesucristo, indudablemente, pero Él dejó instrumentos humanos y usted, como instrumento del Señor, se convierte también en un testimonio, en un testigo de ese querigma, de ese anuncio, en esta preparación tan especial del querigma, que como vivencia de la experiencia de Jesús resucitado, eh, indudablemente lo preparó. Si bien es una vivencia, eh, también pues deja ver su estudio, su preparación, porque a mí en particular me lleva a reflexionar su pregunta última: ¿cómo podemos vivir y transmitir el querigma en el contexto de la Católica del Norte? Es un escenario académico, es un escenario de educación superior, pero con identidad católica. Y ello es todos los elementos que, además de vivenciales, él los ha estudiado y nos los ha expuesto también para pedir la luz del Espíritu Santo para que en nuestra historia se hagan vida, en nuestra realidad humana, en nuestra realidad racional, en nuestra realidad eh, espiritual, en nuestra realidad eh, ministerial, en nuestra realidad como estudiantes, como profesionales, y desde cualquier rango y realidad vocacional en la que estemos, pues Dios permee y haga con su índice eh, escribiendo la historia cada día más. Es una historia de salvación, ese querigma, pero Dios se valió también de esa condición humana, ¿cierto? Que es lo que usted nos decía, que está llamada a la conversión constante. Que su cátedra, que preparó con tanto esmero, con tanta dedicación, indudablemente también vivencial, nos lleve a reflexionar en nuestro escenario académico, que permee nuestra identidad católica institucional. Dios se lo pague, muy agradecido con usted, sabe de mi aprecio también personal, que hemos estado de una u otra manera en el tiempo unidos y lo seguiremos estando como hijos de Dios y hermanos en Claro Jesucristo. que sí, Padre, Dios le pague. Usted sabe que sí, un abrazo y gracias por tenernos siempre presente. Y lo que decía Padre, yo creo que a nosotros nos une una amistad y también el servicio a Dios, que independientemente de el oficio que desempeñemos, siempre va a haber una línea de seguimiento y bueno, de vocación, y eso es agradecido, se lo agradecemos a Dios siempre. Así es. Y esa vocación que llega a los hombres que usted nos ha dicho a la persona, y la persona en todas sus realidades y en su vocación, en su caminar. Mire cómo en nuestra historia vemos a ese Dios que se encarna, tiene ese encuentro personal con el hombre, al encarnarse se anuncia y nos pide que lo anunciemos a un Dios cercano. Y que cuando lo experimentamos cercano, vamos experimentando esa transformación, esa realidad de la materia, esa realidad del raciocinio, que se haga amor. Como dice el Papa Francisco en el Pacto Educativo Global: cabeza, corazón y manos para llegar a todo el mundo. Y eso necesita transformación cada día, indudablemente por la acción del Espíritu Santo. Dios se lo pague, y muy agradecidos todos. Y a todos ustedes por su presencia, y no sienta temor, que si al inicio era un poco porque ha sido un trabajo, y en este momento hay otra actividad también del proyecto que están también en vivo por YouTube, en otra realidad académica, en la universidad, pero esto se multiplica, esa grabación que queda para John Edison, profe. Dios se lo pague. Esto queda grabado y se multiplique sus palabras, su preparación, su testimonio no ha sido en vano. Como le digo, como instrumentos que somos, esto se sigue prolongando. Dar los más sinceros agradecimientos al equipo de Pastoral y Bienestar, a Yoledis, a Paula, a, a todos los estudiantes,
a los colaboradores y graduados, y todos aquellos que de una u otra manera han hecho posible este encuentro vivencial de la fe en la formación y preparación y en la acción, de una manera generosa que se abre esa apertura a la acción del Espíritu Santo. Muy agradecidos. El Señor esté con ustedes. Y con Tu tu La espíritu. espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. El Señor nos bendiga, Amén. nos guarde del peligro, nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Feliz noche, que Bueno, descansen y Dios les pague. Buenas noches. muchas gracias a todos. Recuerde que en el chat está el link de la asistencia para que por favor lo diligencien. Feliz noche. Que la Virgen nos Feliz acompañe. noche, que estén bien. Gracias. Gracias a todos. Descansen.